Hola, buen día nuevamente con ustedes. Hoy queriendo compartir una temática que es de gran importancia en el campo de las adicciones y tiene que ver con el tema de la codependencia, ¿sí? Yo la he denominado la codependencia una adicción de amor que va desde la restricción a la libertad que requiere de esa relación, ¿sí? Ante un hijo, esposo, amigo que tiene un problema de adicción o con problemas de conducta, la familia siempre se plantea una pregunta importante, ¿sí? ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar ante esta persona a la que amamos, ¿sí? Y de entrada también se pregunta acerca de qué es eso de la adicción, o por qué mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi pareja, bueno, tiene tantas dificultades de conducta que quizás yo no comprendo qué hace que este personaje viva todo el tiempo inmerso en una serie de dificultades. Pues bien, quiero recordar algo que en otros momentos he dicho, y es que la vida de los seres humanos es una continua reconsideración de su posicionamiento en el mundo. ¿A través de qué? A través de la experiencia. Y ello indica, digamos de entrada, que las personas siempre tenemos idea que nuestro mundo, el propio y el de los demás, es perfeccionable, ¿sí? Es decir, siempre podemos cambiar. No somos seres estáticos, somos seres dinámicos. Independientemente de las dificultades conductuales que tengamos, de nuestros problemas emocionales y psicológicos o de nuestras adicciones, son situaciones que se pueden superar, son situaciones que podemos mejorar en la medida que nos propongamos hacerlo, ¿sí? Recordemos también que la persona con problemas de adicción a las drogas o a las conductas o a los fármacos, antes de ser adicta, es persona, ¿sí? Por lo cual está revestido de esa dignidad única que le viene de su propia condición o razón de ser, ¿sí? Y es esa dignidad de ser humano, ¿no? Que la enfermedad o la dificultad o la adicción nunca está por encima de la persona en sí misma, ¿sí? Y recordemos que el fenómeno de las adicciones, por tanto, va más allá de la sola dependencia a las drogas o a conductas disruptivas en términos generales o a las actitudes, personas, cosas, entre otras, que digamos pueden llevar a que nos conflictuemos día a día. Es un campo, digamos, más amplio que involucra no solo al consumidor o a la persona que se encuentra problematizada, sino también al entorno en el que esta persona se encuentra, siendo, por tanto, el entorno familiar uno de los más afectados en un primer momento, ¿sí? Por eso cuando hablamos de adicción, digamos, la mayoría de las personas se les viene a la cabeza el tema del alcoholismo, el tema de la drogadicción, el tema de la farmacodependencia, incluso el tema también de aquellas adicciones conductuales que cada vez la gente está tomando mayor conciencia de que las hay aún con cierto grado de resistencia, pero ya hoy muchas personas reconocen, por ejemplo, la adicción al juego, la adicción al internet, a las redes, la adicción a la comida, la adicción a comprar compulsivamente, la adicción al sexo, entre otras grandes conductas que hoy sabemos que generan patrones adictivos muy similares a los que va a generar las adicciones a los fármacos o a las drogas o a cualquier otro tipo de sustancias, ¿sí? Pero el tema que hoy quiero compartir con ustedes es precisamente otra adicción que podemos denominar codependencia, ¿sí? Y esta codependencia, esta adicción abarca al ser humano en su complejidad, ¿sí? Es decir, tenemos que verlo al igual que las otras adicciones de una manera holística, ¿sí? Porque
abarca a ese ser humano biológico, ¿cierto? O físico, abarca a ese ser humano psicológico, emocional, que hace parte de una serie de redes sociales o de la cultura misma y de una época también que de alguna u otra manera nos está condicionando. Y también abarca a esa dimensión espiritual del ser humano, ¿sí? Que al abarcar cada una de esas dimensiones del ser humano, pues también va a tener unos impactos en las distintas áreas de relación. ¿Cuáles son esas áreas de relación? Pues el área personal, que se va a ver afectada, el área social, el área de la pareja, del trabajo, de la familia, de la comunidad. En todos los contextos, esta adicción también va a venir a tener un impacto, ¿sí? Pero la codependencia, que es una adicción, no es una adicción a una sustancia o a una conducta como las que ya acabo de describir, sino que es una adicción de tipo emocional, ¿sí? De tipo emocional. Por eso la denomino codependencia una adicción de amor, ¿sí? Porque acá, digamos, el tema fuerte tiene que ver con todas las emociones, con todos los sentimientos que una persona puede cargar, ¿sí? Y podríamos decir que tiene dos vertientes importantes, ¿sí? Una primera vertiente es que la persona que es codependiente de una persona que a su vez puede ser un adicto, ¿sí? Por tanto, cuando estamos hablando de la codependencia, exhorto a que nos demos cuenta que si bien es cierto, es uno de los términos que más utilizamos en el campo de las adicciones y que esa vertiente de que la codependencia es la persona que es codependiente de una persona que a su vez es adicta, es simplemente una vertiente, ¿sí? Y entonces, en este caso, esa persona a la que denominamos codependientes quiere hacerse responsable de esa persona y pretende ser, digamos, el salvador o la salvadora de aquel que tiene un problema de adicción, ¿cierto? A sustancias o a conductas, y por lo general suele darse en las relaciones, digamos, de pareja, en las relaciones con los hijos que tienen una adicción, en las relaciones con nuestros padres, y esto pues va a demarcar eso que denominamos codependencia hacia otra persona, ¿no? Se quiere hacer, digamos, el codependiente se quiere hacer cargo de la otra persona, ser su salvador, estar pendiente de todo, y por tanto el codependiente termina no teniendo vida, ¿sí? Su vida es esa otra persona a la cual considera ama, ¿cierto? Y yo creo que no está mal, en cierta medida, que nos preocupemos por el otro, pero el tema acá del codependiente es que quiere abarcar toda la vida del otro, quiere volverse, como decía anteriormente, su salvador o salvadora de alguna manera. Y la segunda vertiente es la persona codependiente, pero que quiere que el otro esté apegado a él o a ella, ¿cierto? Que esté casi que esclavizada a ella o a él, y el codependiente allí pues se convierte, digamos, en un esclavo que no tiene una vida propia, ¿sí? Porque está esperando o demandando que el otro esté pendiente de él todo el tiempo, ¿sí? Bien, porque quiere llevar, digamos, acá el codependiente quiere llevar la vida del otro, ¿sí? Quiere gobernar la vida del otro, quiere casi que apropiarse de la vida del otro, o porque quiere que otros, digamos, se hagan cargo de ella todo el tiempo. Y eso es una de las características de la codependencia y hasta dónde, digamos, podemos nosotros llegar cuando hemos desarrollado este tipo de comportamiento. De alguna manera, la mayoría de las personas atravesamos por este tipo de situaciones, ¿sí? Por tanto, podemos decir en la codependencia
El tema no es que queramos ayudar al otro. El tema no es que nos volquemos a querer a ayudar a ese ser que amamos, que decimos amar, ¿cierto? Sino acá el tema cuando hablamos de codependencia es el grado, de alguna manera, de dependencia que tenemos hacia el otro, el grado de la codependencia que tenemos hacia el otro, en donde se nos hipoteca prácticamente la vida, ¿sí? No vivimos nuestra propia vida para poder vivir la vida del otro, y eso de entrada ya está generando un gran nivel de malestar emocional, psicológico e incluso físico, que puede llegar a afectarnos en todas nuestras dimensiones, ¿no? El codependiente tiene un gran apego a otra persona, y tiene varias características que ya quiero ir como describiendo, ¿sí? Pero antes de eso, creo que es importante también en esta temática distinguir algo que es necesario, ¿no? Distinguir entre lo que es la persona y su adicción. Hace ya un buen tiempo, en otros videos he hecho esta misma aclaración, pero la creo muy pertinente, en la medida que seguramente para la intervención o para la comprensión del tema es necesaria, ¿sí? Recordemos que la persona es un ser más real, profundo e íntimo, ¿sí? Por tanto, distinguir entre persona y su adicción pone en primer lugar a la adicción, a la persona. La adicción fue algo que llegó, ¿cierto? Bien sea porque un día conocimos, o incluso la misma dependencia, un día aprendimos cómo llegar a ser tan dependientes de esa manera, pero la persona es un ser más real, más profundo, más íntimo. Por tanto, en esta charla se da más prioridad a la persona que a su objeto de deseo adictivo, llámese droga, fármaco, conducta, o en este caso una adicción emocional como lo es la codependencia. Ello nos pone, digamos, en claro que el mero objeto adictivo es una, digamos, tentación de la persona adicta a reducir toda su rica y compleja realidad personal a algo que también en otros momentos he podido decir es dominable, algo que es posible de verificación, de control, y por tanto algo que es manipulable, ¿sí? Es muy común escuchar frases como ella o él es una santa, ¿sí? Es que esa mujer, ese hombre, hace toda clase de sacrificios por mantener su hogar en armonía, ¿sí? Nunca se atreve a criticar al esposo, a la esposa, a su hijo, y siempre lo disculpa ante los demás, ¿sí? Y escuchamos esa serie digamos, de razonamientos que tiene la mayoría de la gente cuando ve a alguien que es muy entregado por el otro, ¿sí? Y estas evidentemente pues son algunas de las características de la codependencia. Y quiero puntualizar en algunas de esas características de la codependencia para que de alguna manera nos podamos identificar, ¿sí? Si yo tengo una codependencia, ¿qué tendría que hacer en este sentido? Mira, una de esas características de la codependencia es que la persona codependiente vive en función de esa persona adicta, ¿cierto? O de otra persona. A ver, recuerda que tenemos dos vertientes, ¿no? Aquella persona que se vuelca hacia un adicto, pero aquella persona que también demanda mucha atención. Entonces, una primera característica es que la persona vive en función del otro, ¿sí? Ese otro que puede ser un adicto, ese otro que está demandando afecto, o está demandando todo el tiempo que estén cerca de él. Es como si el adicto, digamos, fuera la droga, o el enfermo o la persona demandante fuera su droga, ¿cierto? Eso hace que sea, pues evidentemente, codependiente, ¿sí? Tanto el codependiente como aquella persona demandante
llámese adicto o simplemente persona que necesita ser atendida emocionalmente todo el tiempo, los dos quieren de alguna manera evadir una realidad desagradable que no desean afrontar, ¿sí? Los codependientes, digamos, sea la madre, sea el padre, sea la esposa o el hermano o un amigo o por qué no un terapeuta, están tan absorbidos en el tratar de rescatar al otro, en tratar de protegerlo o de curar a ese individuo que se dejan llevar dentro del caos, ¿sí? Se dejan llevar dentro del caos. Y creo que esto es importante que nosotros lo podamos comprender y de alguna manera aceptar. Porque el codependiente empieza a centrar toda su vida en el otro, ¿sí? Dejando de ver opciones, las cuales, digamos, podrían ayudarle a enfrentar el problema real, ¿sí? Real. Acá hay una disonancia de alguna manera, ¿sí? No lo logra comprender, no logra incluso comprender que su comportamiento codependencial no permite a la persona que tiene problemas de adicción superar su adicción o no le permite al otro ejercer su propia libertad, ¿cierto? El reconocerse como un legítimo yo y reconocer su capacidad y reconocer sus habilidades, porque el codependiente quiere todo el tiempo estar allí acaparando esa realidad, ¿no? Como si fuera una gran necesidad de ser necesitado en ese sentido. El codependiente, a diferencia de quienes reaccionan ante este problema tratando de brindar ayuda, asume, digamos, actitudes que no solo lesionan a la persona con problemas de adicción, sino también que le hacen persistir en el problema de adicción, ¿no? Lo común, digamos, en estas familias es que el codependiente le transmite al adicto mensajes como, por ejemplo, tú no puedes, tú no sirves, por tanto yo lo hago por ti, ¿sí? Es como el mensaje oculto a través de este tipo de relaciones, y eso lleva a que se le inhabilite, que se le sobreproteja, evitando que él o que ella enfrente la situación que tiene que enfrentar. En este caso, si es una persona con problemas de adicción, hombre, que enfrente su problema de adicción, que se haga responsable de esa decisión que un día tomó de empezar a consumir una sustancia o una conducta que lo llevó a enfermarse, ¿sí? Si él no asume o ella no asume esa realidad, pues evidentemente nunca va a poder sobrepasarla, sobreponerse a ella. Un primer paso es reconocer que tenemos un problema, ¿sí? En este caso, un problema que es una enfermedad emocional o una enfermedad física, en el caso de las adicciones tóxicas, ¿sí? Es una enfermedad porque afecta directamente nuestro cerebro, ¿sí? Por tanto, el codependiente evita que la persona con problemas de adicción pues asuma su situación, asuma su responsabilidad ante lo que le acontece, ¿sí? Hay otras características que son importantes también de comprender. Mira, el codependiente se centra, por tanto, completamente en la vida del otro, ¿sí? No deja ser al otro, ni tampoco es él mismo o ella misma, ¿sí? Y eso lleva pues a que no tenga vida propia, ¿sí? A que no tenga vida propia, estar viviendo la vida de los demás, ¿sí? Sin embargo, encontramos personas que todo el tiempo se están quejando del otro, ¿sí? Es que por culpa de, es que tal cosa, es que no tengo vida, pero parecieran no darse cuenta que es él o ella misma quien ha tejido ese tipo de relación. Él o ella misma es la que ha hecho, digamos, de alguna manera que el otro no ejerza su libertad, y es como si fuera una necesidad de estar todo el tiempo siendo necesitado para, ¿sí? Y no logra darse cuenta de esa relación que está teniendo. Por eso es que la codependencia, como cualquier otra adicción, requiere de ser tratada, requiere de un tratamiento psicoterapéutico para ayudar a sobreponerse de esta dificultad. Otra característica es querer que la otra persona sea feliz, ¿sí? Querer que la otra persona sea feliz, ¿sí? Sin embargo, no podemos hacernos, digamos, responsables
de la vida de otra persona y mucho menos hacernos responsables de la felicidad de otra persona. Sin embargo, el padre, la esposa, el hijo, tienen en su cabeza la idea errónea que si es su esposo quiere hacerlo feliz, que si es su hijo quiere hacer que su hijo sea feliz, que si es su hermano quiere que su hermano esté feliz o que papá o mamá estén felices. No somos responsables de la felicidad de otra persona, ¿sí? Voy a usar acá una metáfora también traída de una conferencia que alguna vez también escuché que decía lo siguiente: tú puedes forzar o coger de las cuerdas a un caballo y llevarlo al abrevadero, pero jamás podrás conseguir que ese caballo beba su agua si no quiere. Con esto, pues quiero decir que de alguna manera, en muchas ocasiones nos obsesionamos por querer que el otro esté bien. En el caso de las adicciones tóxicas y conductuales, suele pasar eso, ¿sí? La familia de una persona que está sumergida en la adicción a las drogas, a los fármacos, al alcohol, quiere sacarlo, quiere cambiar su vida, quiere que sea feliz, ¿sí? Y lo regaña una y otra vez, pero no se da cuenta que ese ejercicio de regañar una y otra vez, de decirle cuánta cosa se le ocurre en la cabeza, pero que a la vez está asumiendo su responsabilidad, le está pagando las deudas, lo está sacando de problemas, le está dando de comer, le brinda techo, le brinda cama, le lava la ropa, le hace todas las cosas que por sí mismo tendría que empezar a asumir, ¿cierto? Porque cuando estamos hablando de una persona que llega a la adicción, por lo general estamos hablando o de adolescentes a adultos jóvenes o adultos mayores, incluso personas de la tercera edad, es decir, que ya tienen plena conciencia de la vida en sí misma y que ya pueden valerse por sí mismos, la gran mayoría. Los casos de niños muy pequeños son escasos, en este caso en Colombia, y la gran mayoría se ubica entre los 15 y los 28 años de edad, que están atravesando por una adicción a las drogas o a las conductas, ¿sí? Y el codependiente, a pesar de que todo el tiempo se está quejando de lo que está pasando con él, pues termina cubriendo todas las necesidades y las responsabilidades de este sujeto, y eso lleva a que la persona con problemas de adicción pues sencillamente no pueda reconocer de alguna manera el impacto que su adicción está teniendo en él, porque no le está permitiendo asumir la responsabilidad de sus cosas, de sus propias cosas, ¿sí? Hagamos lo que hagamos, en ese sentido, las buenas intenciones frente a una persona para sacarlo, para poderlo ayudar, tendríamos que preguntarnos hasta dónde quiere o queremos o podemos más bien hacer que el otro cambie, ¿sí? Si el otro no quiere, si el otro no quiere, o si el otro no puede, porque también tenemos esa otra parte, ¿no? Hay muchos que quieren y no pueden porque tienen una compulsión muy fuerte a las drogas, ¿cierto? Y necesita parar y necesita ser atendido en un modelo que atienda esa obsesión y esa compulsión que le genera el consumo de drogas, que le genera una conducta adictiva en términos generales. Y otros que pueden y no quieren, ¿sí? Porque se han acostumbrado de alguna manera a ese modo de vida, ¿sí? O se han acostumbrado también a tener a alguien que está todo el tiempo cubriéndole de alguna manera sus fallas. Y mientras eso pase, muchos no van a poder reconocer las consecuencias de sus actos, ¿sí? Gran parte del tema de las adicciones tiene que ver con que la persona reconozca no solamente sus fallas, sino que asuma las consecuencias de sus actos y de sus fallas. Si no le permitimos asumir eso, pues difícilmente esta persona va a tener una motivación intrínseca que diga, hey, necesito cambiar. Y el codependiente en muchas ocasiones pues cubre todo este tipo de responsabilidades, ¿sí? Las personas codependientes se olvidan de las propias necesidades, ¿sí? No elige su vida, ¿sí?
se desvive por el otro todo el tiempo. No se valora a sí mismo el codependiente, ¿cierto? No puede ser feliz si la otra persona no es feliz. Suele sentirse en ese sentido, los codependientes suelen sentirse injustamente tratados, ¿no? Maltratados por los demás. Pero fíjense que a pesar de que pueda llegar a sentir eso, no hace nada, ¿sí? No pone límites. Y se queja y se queja y se queja, pero no cambia, ¿sí? Lo mismo que pasa con el adicto. El adicto promete una y otra vez dejar la sustancia, una y otra vez prometen dejar su conducta adictiva, pero no cambia, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que no tiene sus propias consecuencias o hasta que el sistema no se une a favor de la recuperación de ese personaje y empiezan a hacer ciertas cosas que desde la psicoterapia se le señala para poder ayudarle a que alguien salga de un problema adictivo. Por lo tanto, el codependiente tiene la misma pauta, fíjense en ese sentido. Pueda que no consuma drogas, pueda que no tenga una conducta adictiva como el juego, como el internet, o como las compras, o como la comida, pero tiene una conducta obsesiva, compulsiva de querer vivir la vida del otro, ¿sí? Y no dejar que el otro asuma su propia responsabilidad. Bien. Creo que estos son elementos muy importantes dentro del escenario que estamos tratando de poner acá y de poder comprender cómo se da el fenómeno de las adicciones, ¿sí? Por tanto, el codependiente genera, digamos, una relación de una dependencia que podríamos denominar una dependencia patológica, que lo puede llevar a hacerse mucho daño, siendo pues esta una enfermedad con sus propias características, ¿sí? Ya un autor denominado Álvarez del Real en 1992 la definía de la siguiente manera. Dice, la vida de una persona codependiente deja de funcionar bien. La persona se deteriora mentalmente, físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Si no hay tratamiento, en ese sentido, el pronóstico va a ser negativo, ¿cierto? Digamos que en ese sentido el mantenimiento de la conducta tarde o temprano va a afectar la salud mental y la salud física de este personaje, ¿sí? Y fíjense que a veces el codependiente puede llegar a una serie de conductas que mantiene la adicción del otro con tal de no perder el rol que está jugando como codependiente. ¿Qué puede llegar a permitir? Por ejemplo, permitir el consumo de psicoactivas, es decir, de la adicción dentro de la casa, con el único propósito de evitar que su hijo, su esposo o la persona a quien dice amar se haga daño, digamos, en la calle, ¿sí? Puede llegar al punto de darle dinero para comprar, digamos, la sustancia o cubrir, digamos, sus necesidades para que también pues, no tenga que exponerse en algún momento. Puede llegar a permitir agresiones en su propia casa, ¿sí? Solucionarle todos los problemas en los que se ve envuelto. Muchos adictos se meten en problemas legales, con las autoridades, y bueno, este codependiente termina salvándolo todo el tiempo o justificándolo todo el tiempo, ¿sí? O el codependiente como cuando del colegio llaman al papá, a la mamá y le dicen, mira que su hijo se está comportando mal, que descubrimos que su hijo está haciendo algo, y este codependiente inmediatamente justifica o este codependiente no quiere escuchar nada de eso, simplemente porque pareciera que no escucha, no ve, a veces pareciera que no está entendiendo la situación y es una forma de mantenimiento, ¿sí? Por tanto, muchos también asumen la conducta de solucionar los problemas en los que se ven envueltos todo el tiempo y desplazando la responsabilidad a terceros
menos a la persona que se le tiene que desplazar la responsabilidad, en este caso la persona con problemas de adicción. Un codependiente puede llegar al punto de hacerle el trabajo a la persona, ¿sí? O hacerle las tareas en casa o de la universidad con tal de que no pierda y con tal de que no le califiquen mal, o termina haciendo su trabajo con tal de que en la empresa no lo echen. Una serie de conductas muy obsesivas y muy dependientes que lo único que hace es mantener la conducta adictiva en ese sentido. También suelen encubrir, digamos, los errores cometidos y aquellas conductas, digamos, inadecuadas que ellos suelen cometer. Permitir indebidas tardanzas, ausencias, ¿sí? Un codependiente siempre está justificando que su esposo o su esposa se fue de fin de semana y no llegó. Ah, pobrecitos, que se quedó dormido, se emborrachó, yo prefiero que se quede con un amigo con tal de que no te exponga en la calle, o también de justificarlo por llegar tarde al trabajo, de inventar excusas. Todas estas son conductas mantenedoras de la adicción y que son a veces generadas, y en la mayor parte generadas por personas codependientes, ¿sí? Tratarle como un enfermo, ¿cierto? Que se encuentra incapacitado hasta para el más mínimo esfuerzo, suelen hacer los codependientes este tipo de comportamientos, ¿sí? Por tanto, ese hijo, digamos, que tiene que ir, esa adicción llamada codependencia en la cabeza, que llega a los extremos de tener ciertas conductas, como por ejemplo, cuando, por ejemplo, encontramos a una persona que tiene que ir todos los domingos a cenar con su mamá o con su papá, porque sencillamente si no lo hace, se va a sentir también culpable, ¿no? O ese personaje que cuando no cubre todas las responsabilidades del adicto, pues se siente también culpable o se siente mal por no hacerlo. Esa es la codependencia, ¿sí? Y en últimas, el codependiente también es una persona que suele tener una conducta de muchísima manipulación, ¿cierto? Y prácticamente la manipulación va de la mano con la codependencia todo el tiempo, ¿sí? Lo que se haga en ese sentido. Si queremos romper con la codependencia, que se haga libremente y disfrutándolo, y no motivado por nuestra obsesión o nuestra conducta compulsiva o de control o de entrega total al otro, ¿sí? Si yo quiero ayudar a un amigo, lo ayudo en libertad, o a mi hijo o a mi esposa, ¿sí? Lo ayudo en libertad, lo ayudo a crecer, pero no asumo la responsabilidad de sus cosas, siempre permitiéndole al otro que se asuma, siempre permitiéndole al otro que sea libre y que en esa libertad también pueda asumir su responsabilidad, ¿sí? Yo creo que esa es una de las condiciones importantes para lograr superar este tema de la codependencia, es volver a recuperar la libertad, salir de la adicción. Recuerden que adicción etimológicamente significa sin palabra, o significa esclavitud, pérdida, no mentiras, pérdida no, restricción de la libertad. Y en este caso, superar la adicción y superar la codependencia implica a recuperar el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad, ¿cierto? Asumir lo que me corresponde, asumir las consecuencias de mis actos, ¿sí? Y cuando hablo de consecuencias, no solamente hablo de consecuencias, digamos, pongámosle al apelativo negativo, sino también las consecuencias positivas de nuestros actos, ¿sí? Hay un poema que me gustaría compartir de un filósofo que está enfocado en una de las, digamos, relaciones de codependencia más grandes que puede haber, ¿sí? Se los voy a compartir y lo voy a leer. Permítame un segundo. Ese poema es de Khalil Gibran, ¿sí? Y se llama Tus hijos no son tus hijos, ¿sí? Ese poema dice así: tus hijos no son tus hijos,
son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzadas. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para tu felicidad. Creo que este es un poema muy bonito de Khalil Gibran, que precisamente nos está hablando de esa forma de relación que debemos de generar con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, pero es un tipo de relación en libertad. En libertad. El poema habla de los hijos, ¿sí? Yo soy padre. ¿Cómo hacer para no caer en esa tentación de control con nuestros hijos que cohíba su libertad y cohíba su responsabilidad? Si bien es cierto, los padres estamos allí para acompañar a nuestros hijos, para también ayudarlos a ir creciendo en ese ejercicio de la responsabilidad y la libertad, en ese descubrimiento de lo que les gusta, ¿sí? Yo tengo como padre que vivir cierta angustiecita de saber que mi hijo, a pesar de todo lo que yo le dé, va a tener que elegir. Y en medio de sus elecciones puede hacer que elija no tan bien. Pero elegir no tan bien también es válido. Yo tengo como padre dejar que mi hijo elija, ¿sí? Y si eligió y se equivocó, también es válido equivocarse. Pero también tengo que enseñarle a asumir la responsabilidad de eso, ¿cierto? Y cómo acompañarlo para que lo supere, pero no resolverlo. No quitarle la responsabilidad, no tratar de acapararlo por mi obsesión y mi control, sino permitir que él sea, que ella sea en libertad. Eso no significa quitarle el amor, en ningún sentido, ¿sí? Por tanto, una de las soluciones a este tema de la codependencia, del apego emocional, pues está centrado en el tema de la libertad y el desapego de lo emocional. Por tanto, cuando me desapego emocionalmente, ejerzo mi libertad y me asumo en responsabilidad. Libertad y responsabilidad van de la mano, unidas, ¿sí? Y creo que es uno de los aprendizajes que tenemos que lograr comprender, que en una conducta codependiente como que hay allí un rompimiento de eso, ¿sí? El codependiente no deja que el otro se asuma en libertad y mucho menos que asuma la responsabilidad de sus actos. Acá debemos de aprender a devolverle el control a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mi abuelo, a mi amigo, devolverle el control porque se lo quité. El codependiente le quita el control al otro de su vida, ¿sí? Por tanto, acá tenemos que devolverse. La psicoterapia tiene que llevar a que el codependiente comprenda eso, devolver el control, tomar su propio control y dejar que el otro tome su control y en ese sentido asumir lo que le corresponde. Mientras eso no pase, la adicción va a estar siendo parte activa de nuestra vida. Hay también una fábula muy bonita que también quiero compartir, ¿cierto? No recuerdo el autor de la fábula, ¿sí? Creo que es anónimo, si no estoy mal, pero es una fábula que abarca el tema del libre albedrío, ¿sí? Que también quiero comentárselas a ustedes porque
tiene que ver con el ejercicio de la libertad, ¿sí? Y yo creo que esta fábula nos pega muy bien a los que somos padres, hermanos, amigos, y que queremos acompañar, terapeutas, que queremos acompañar en un proceso de recuperación a alguien que está atravesando un problema de adicción o un problema de codependencia como adicción. La fábula dice así: un discípulo, observando a su maestro, se dio cuenta que el maestro cometía errores. Todo lo que hacía o decía siempre llevaba el sello de la perfección y del resultado deseado. Creo que me comí acá una cosita y es el no. Voy a volverlo a decir. Un discípulo, observando a su maestro, se dio cuenta que el maestro no cometía errores. Todo lo que hacía o decía siempre llevaba el sello de la perfección y del resultado deseado. Un día, el discípulo le dice a su maestro: Maestro, yo te he estado observando con mucho cuidado y me he dado cuenta que a ti las cosas siempre te resultan de acuerdo con tu plan y nunca diferente, porque tú tienes sabiduría y yo no. A mí se me ha ocurrido que yo, de hoy en adelante, no voy a hacer nada diferente a lo que tú me digas, porque así sabré que yo tampoco me voy a volver a equivocar. Ante esta afirmación, el maestro responde: me encanta tu observación y te doy las gracias por la confianza que ahora depositas en mí. Pero quiero decirte que es importante que tú aprendas a tomar tus propias decisiones. Maestro, mi decisión es hacer tu voluntad y no la mía, dice el discípulo. Toda decisión será respetada. Retírate a pensarlo bien durante 3 días y después de tu reflexión vuelve y me cuentas tu decisión final. Sea la que sea, yo la respetaré. El discípulo se retiró a pensar en lo que el maestro le había dicho y no encontró ninguna otra explicación diferente a decir: voy a hacer la voluntad del maestro. A los 3 días, el discípulo regresó a su maestro diciendo: Maestro, ya tomé mi decisión y como tú me aseguraste que sería respetada, mi decisión es que solamente haré tu voluntad y no la mía. Perfecto, dijo el maestro. ¿Estás seguro? Sí, maestro. ¿No te vas a retractar? No. ¿Estás totalmente comprometido con esa decisión? Sí, maestro. Bueno, entonces mi voluntad es que de hoy en adelante tú tomes tus propias decisiones y no las mías. Esa es la fábula. Si no hacemos uso de nuestro libre albedrío, nunca podremos reconocer las leyes del universo. Yo creo que es una fábula muy bonita que habla del ejercicio de la libertad, ¿sí? Y también del ejercicio de la responsabilidad, ¿sí? Estamos acostumbrados, muy acostumbrados a responsabilizar a terceros de lo que nos pasa. Y muy cotidianamente caemos en este tipo de conductas, ¿no? Siempre estamos preguntando, siempre le estamos pidiendo al otro que nos diga qué hacer. A veces tenemos la tentación de decirle al otro qué hacer. Los psicólogos tienen una altísima tendencia a quererle decir al otro cómo puede vivir mejor su vida, y allí no le está permitiendo ejercer su libertad y su responsabilidad. Los terapeutas tenemos que acompañar, ¿cierto? Como lo hacía Sócrates, en un diálogo fructífero, en un diálogo que le permita a nuestro interlocutor desenvolver su propio pensamiento, ¿sí? Y llegar a lo que Sócrates denominaba la mayéutica, la expansión de su propio pensamiento, asumir
sus propias respuestas ante la vida y no estarle dando respuestas a la vida al otro, ¿sí? Cuando hacemos eso, muy seguramente no vamos a permitir que las personas asuman sus responsabilidades, ¿sí? Y el codependiente, por lo general, suele hacer eso, ¿no? No permitir que el otro se asuma. Ahora, una de las cosas importantes a tener en cuenta acá es que el codependiente, cuando asume esa conducta, puede llegar a enfermar incluso hasta la muerte. Hay algunos estudios que indican que los codependientes llegan a tener una carga de estrés muy elevada, ¿cierto? Y esa carga de estrés muy elevada va a generarle enfermedades de tipo somático que pueden causarle la muerte, ¿sí? Gastritis, úlceras, enfermedades cardíacas, entre otras tantas enfermedades. Por eso las enfermedades emocionales van a tener siempre un efecto, yo suelo llamarlo un efecto boomerang, al cuerpo, ¿no? Afecta la dimensión física, afecta la dimensión emocional y psicológica, afecta la dimensión espiritual y hace que la dimensión espiritual se arrugue un poco en la persona. Yo suelo decir, o bueno, soy de la filosofía de la logoterapia, donde decimos que la dimensión espiritual es potencia pura, que no puede enfermar, pero sí se puede restringir, y se puede restringir gracias a la psicofacticidad, es decir, al cuerpo y a la mente. En ese sentido, cuando una persona codependiente entra en tratamiento, pues vamos a ayudarle a que esa espiritualidad vuelva vuelva a salir en forma de ¿qué? Del ejercicio de la libertad y la responsabilidad potente, ¿sí? El comportamiento, digamos, del codependiente y su forma de relación con el adicto no se resuelve en ese sentido de forma fácil, ¿sí? Es todo un proceso que demanda tiempo, que demanda constancia, que demanda dedicación de cambio a través de la psicoterapia, ¿sí? Que le permita, digamos, en ese sentido, superar su dependencia o su enfermedad de amor, llamémoslo así, ya que es difícil para el codependiente entender que el amor ofrecido por este es patológico, es insano, que lo conducirá, digamos, a la destrucción tanto a él como al adicto o a la persona con dificultades de conducta, que es a la que quiere llegar. Es una trampa que hay allí, una trampa, llamémosla como existencial, una trampa emocional importante allí. Por tanto, el tratamiento de la codependencia involucra trabajar la dimensión psicológica, trabajar la estructura familiar, evaluar los roles, los patrones de relación, las alianzas, las coaliciones, los juegos psicológicos que puedan existir dentro del sistema familiar, entre estas la codependencia, el rompimiento de factores de riesgo dentro del sistema familiar que atenúan la situación de codependencia, la potencialización, digamos, de recursos de la familia, el rompimiento del ciclo adictivo, cambiar ciertos patrones culturales a los que estamos nosotros acostumbrados. Y eso va a demandar tiempo. Casi que cuando llevamos a una persona adicta a sustancias o a conductas a un centro de tratamiento, paralelamente las personas codependientes requerirían también otro tratamiento paralelo, o a veces incluso ciertos codependientes van a tener que ir a tratamiento también e internación. Sería, digamos, muy injusto dejar de mencionar el lado positivo de la codependencia, ¿no? Ya que pues, detrás de toda adicción igualmente existe un estado de placer. Tras el problema, digamos, de la dependencia, se encuentra un gran deseo de recuperar al familiar amado o al amigo que sea siendo objeto amoroso, ¿sí? Un sentimiento grande también de nobleza, de amabilidad, de altruismo por querer ayudar al otro. Son por lo general personas muy bondadosas, las personas con codependientes o dependientes, llamémoslas así, tiernas, queridas, ¿sí? Pero si su verdadero yo está siendo desplazado y escondido por la codependencia, por esta obsesión, por esta compulsión emocional,
pues nunca lograrán que esta forma de ser ayude a generar relaciones constructivas con el otro, ¿sí? Una vez la persona codependiente se somete, digamos, a tratamiento y logra superar su dependencia, seguramente serían personas que cualquiera querría tener cerca de ella, al lado de uno como amigos, por su fidelidad, porque son dignos de confianza y están ahí cuando se les puede necesitar. Y yo creo que esa es una de las cosas bonitas de los rasgos de personas que tienen estas características de dependencia emocional sin que se vuelva un problema y que no llegue al nivel de una codependencia, ¿sí? Son personas realmente fabulosas, son personas que son muy entregadas de alma y corazón, pero deben de aprender a tener límites con el otro, a no querer asumir la vida del otro, porque se pueden enfermar, se pueden hacer muchísimo daño, no solamente mental, sino físico, hasta la muerte, como les venía diciendo, y por tanto es urgente también que comprendan aquellas personas que se identifican como codependientes, que su forma de ser finalmente afecta a esa persona que ama, la hunde cada vez más y también se hunde a sí misma. Bueno, muchas gracias, quería transmitir este pequeño mensaje, espero no haberme extendido demasiado y gracias a los que lo escuchen. Chao.